Ba 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 ba. Las ovejas de un pastor joven hacían ruidos que resonaban a través de la cordillera normalmente tranquila. Liquille se arrastró sobre el acantilado mientras la brisa fría de la noche soplaba fuertemente. Sin embargo, en este momento, la transpiración ahogó su cuerpo. A los 13 años de edad, un niño como Liquille estaba usando todo su poder para subir la cordillera. Esta escena en el cielo nocturno exudaba una sensación macabra para cualquier espectador que estaba alrededor para presenciarlo. Aunque la noche era tranquila, su mente estaba atormentada por un fuego de incertidumbre. Proclamado de una familia pobre, sus padres eran ambos campesinos. A la edad de 7 años, comenzó su vida como pastor. Tomó el apellido Lee. Su nombre era Liquille porque lloró durante 7 días y 7 noches después del nacimiento. 1. Hoy, él estaba realizando su tarea diaria. Sin embargo, durante el acercamiento del amanecer de la tarde, él notó que le faltaba su oveja principal. Lleno de preocupaciones, se apresuró a regresar a la cordillera para buscarla. Después de lo que aparentemente era comparable a recorrer toda la cordillera, todavía no podía encontrar siquiera una sombra de las ovejas. Pensando en la oveja desaparecida y su malvado dueño, Sandau, Liquille temía por lo peor de su corazón. De repente, Liquille pensó en un lugar. Solo había un lugar en el que no buscó, la gruta del demonio inmortal. Mientras miraba hacia la gruta del demonio inmortal frente a él, la cordillera en la oscura noche se asemejaba a una bestia feroz de una era prehistórica con su boca abierta, hambrienta de carne humana. Al oír los aullidos de los lobos reverberando de lado a lado, no pudo evitar estremecerse de miedo. La gruta del demonio inmortal fue considerada un lugar maldito en el área circundante. La leyenda dice que allí existe un demonio malvado, que al instante consumió a cualquier intruso. Nadie había salido vivo de la cueva. En ese momento, los sonidos de los látigos de Sandau reverberaban en los oídos de Liquille. Si realmente perdía las ovejas, entonces Sandau definitivamente azotaría su carne en jirones. Llegado a este punto, Liquille rechinó los dientes y se acercó a la cueva, cuando su cuerpo desapareció en la noche. ¡Ah! La noche gritó tristemente junto al grito del joven. La voz horrorizada de Liquille volvió a sonar. Tú, ¿cuál es tu intención? ¡Ah! De repente, los gritos terribles llegaron a su fin. Una cantidad desconocida de tiempo más tarde, en las profundidades de la gruta del demonio inmortal, el silencio se rompió con una voz amenazadora. Bueno, mi inmortal cuervo oscuro finalmente ha sido completado. Solo faltaba un alma. Hoy tomaré tu alma un poco. Fuosh, fuosh, fuosh. Un momento después, cuando cada solapa resonaba, un cuervo extraño y oscuro se alejó de la gruta del demonio inmortal. Vuela, usaré tu alma para encontrar todos los entierros prohibidos. Vuela por toda la tierra. Mientras existan los 9 mundos, los encontraré de nuevo. Desde las profundidades de la gruta del demonio inmortal, la voz pesada volvió a quedarse en el aire. A partir de entonces, entre este cielo y la tierra, un cuervo oscuro voló a través de los planos. De ciudades celestiales a los bordes más peligrosos y lugares secretos, voló sin libre albedrío, recto a través de los 9 mundos por épocas sin fin. A medida que pasaba el tiempo, había pasado millones de años. Un nuevo amo sin igual se levantó mientras otro caía. Lentamente, el cuervo apareció de nuevo. Quería escapar de su amo. Quería encontrar un propósito para su vida. Desde el dios de la alquimia al emperador inmortal Fei Yan, el emperador inmortal Xuexi, el emperador inmortal Mindren al emperador inmortal Tunri y el emperador inmortal Binju, todo el camino hasta el rey dragón negro. Detrás de cada uno de estos paragones yacía la sombra de un cuervo, uno que luchó por encontrar la libertad. A medida que estos seres fuertes iban y venían, el cuervo todavía misteriosamente apareció en el río del tiempo. El cuervo no estaba dispuesto a que controlaran su destino, quería oponerse al personaje más aterrador de este mundo. Millones de años hasta ahora, y el cambio de época. Liquille, que estaba flotando en el río, de repente fue arrastrado por una persona. ¡Ah! Cuando estaba siendo arrastrado, Liquille se despertó de repente. Su primera reacción fue saltar como él no estaba familiarizado con su propio cuerpo. Estaba inestable y casi cayó al suelo de nuevo. ¡Ah, mi cuerpo!
Mirando hacia abajo y viendo que su cuerpo había permanecido igual, Lee Qiye estaba extático y asustado. Incluso después de miles de luchas, mientras luchaba contra las olas y vientos interminables, el cuervo oscuro, Lee Qiye, todavía no podía contener sus emociones después de recuperar su propio cuerpo. Respirando hondo, levantó la cabeza y vio a un anciano frente a él. Es este viejo que te ha salvado de tu inminente destino. El anciano se echó a reír en voz alta de una manera sin gloria, revelando sus 3 dientes amarillos restantes. Esto hizo que otros sintieran que su sonrisa era muy humilde. Aguas arriba, Lee Qiye todavía podía ver la estructura de oscurecimiento de la gruta del demonio inmortal. Sus ojos se volvieron cada vez más fríos. Su aura excede cualquier cosa que un niño de 13 años podría producir. Lee Qiye respiró hondo y luego miró fijamente al viejo. Al cabo de un rato, finalmente preguntó: ¿Cómo debería dirigirme a usted, viejo? Antigua secta incienso purificador, Sanguirie. El anciano respondió con la boca abierta, revelando sus 3 dientes de oro, sonriendo y escupiendo por todas partes. Secta incienso purificador. Lee Qiye susurró en voz baja. Este nombre le recordaba los recuerdos sellados en su cabeza. El momento en que todavía estaba encarcelado en el cuerpo del cuervo oscuro. Ahora mismo, ¿quién tiene la voluntad del cielo? Lee Qiye recuperó su compostura y le preguntó al hombre. La voluntad del cielo, Ahora mismo, en esta época, nadie ha sido capaz de llevar la voluntad del cielo. El anciano todavía sonreía mientras respondía. ¿Dónde está el emperador inmortal Takom? Después de escuchar su respuesta, la tez de Lee Qiye se oscureció. ¿Cuánto tiempo ha estado durmiendo? ¿Más de 100.000 años? El inmortal emperador Takom ha estado desaparecido durante 30.000 años. ¿Qué pasa con el rey dragón negro de la ciudad protectora del cielo? Lee Qiye preguntó por el viejo una vez más. Nadie lo sabe, el rey dragón negro desapareció al mismo tiempo también. Sanguinie sacudió la cabeza. Escuchando esto, Lee Qiye cambió locamente su expresión. Volvió a mirar a la gruta del demonio inmortal y finalmente supo por qué había recuperado su cuerpo. Vamos. Con una expresión triste, Lee Qiye se dio la vuelta y empezó a alejarse, y no le importaba si Sanguinie lo seguía o no. Después de experimentar casi la inmortalidad, él sabía exactamente lo que tenía que hacer. La ciudad protectora del cielo tiene el linaje más fuerte de un amo sin igual en los tiempos actuales. Esa era, cuando el rey dragón negro estaba vivo, nadie podía igualarlo a través de los 9 mundos. Por 3 generaciones todavía era respetado. A pesar de que ha estado desaparecido durante 30.000 años, la ciudad protectora del cielo todavía residía con arrogancia en este paraíso. En este momento, un jovencito alrededor de los 13 años y un anciano humilde con 3 dientes de oro estaba de pie fuera de ciudad protectora del cielo. Fuera de la ciudad exterior del palacio, Lee Qiye estaba quemando dinero ceremonial mientras susurraba. Pequeño dragón negro, no tienes que preocuparte. Esta vida, me has ayudado obteniendo mi cuerpo otra vez. Un día, pisaré la tierra malvada para vengarme por ti. Después de que la quema se completó, Lee Qiye miró fijamente a la ciudad protectora del cielo por delante. Las escenas seguían siendo las mismas, pero la gente ya no estaba allí. Todo se había vuelto extraño. Recordaba los viejos tiempos. Pequeño dragón negro y el recuerdo de ellos construyendo esta ciudad desde cero a través de su esfuerzo. Desafortunadamente, después de 30.000 años, no muchos todavía recordaban al cuervo oscuro escondido detrás de escena. Volvamos a la antigua secta del incienso purificador ahora. En ese momento, el anciano miró a Lee Qiye y le contó su propósito, revelando sus 3 brillantes dientes dorados. Vamos. Lee Qiye asintió tranquilamente con la cabeza. No importa cuán ilustre o misterioso sea este anciano, su origen no podría sorprender a Lee Qiye. Había experimentado innumerables dificultades y su alma estaba atrapada dentro del cuervo oscuro durante millones de años. Era trasera, caminaba hombro con emperadores inmortales, y se hacía amigo del dios de la alquimia. ¿Qué cosas todavía podrían sorprenderle? Cuando salían, una muchacha muy elegante y hermosa salió del palacio. Se parecía a un ángel del cielo, una diosa fuera de este mundo. En el momento en que ella salió, sin darse cuenta vio el fuego que quedaba por la quema ceremonial, así como algunos misteriosos símbolos dejados atrás.
Después de ver esos símbolos, su expresión cambió grandemente. ¿Quién estaba celebrando una ceremonia aquí? Un viejo sirviente de inmediato fue a buscar información y volvió con resultados. Los guardias de la ciudad dijeron que había un anciano y un muchacho alrededor de los 13 años aquí. Estaban quemando el dinero. Cazad y encontradlos inmediatamente. La muchacha declaró su mando. Su Alteza debe ir a la montaña de Dios ahora mismo. El viejo criado titubeó vacilante. Encuéntralos. La diosa gritó suavemente, con su cuerpo desapareciendo a través del espacio para encontrar a los dos. Al final, no pudo encontrarlos y tuvo que regresar abatida al palacio. Los símbolos giraban en su cabeza. Habían desaparecido por mucho tiempo, porque volvieron a aparecer en la periferia después de 10.000 años. ¿Son amigos o enemigos? Su Alteza, no pudimos encontrar a la gente que estaba quemando los artículos ceremoniales de oro. Un viejo servidor leal informó. Ordena a todos que tengan en cuenta que si hay alguna noticia acerca de las dos personas, informe de inmediato a mí. La diosa mandó gravemente. Al oír esto, el sirviente se sorprendió mucho. Con el poder actual de ciudad protectora del cielo y la reputación de su diosa, era raro que ella llevara una expresión tan seria. Entonces, ¿qué hay de la montaña de Dios? El criado le preguntó. Cancélalo. Exclamó la diosa. Tengo que leer los libros antiguos que los antepasados han dejado atrás. Algo extraño está sucediendo. Inmediatamente se dirigió a la parte más profunda de los terrenos prohibidos de Ciudad Protectora del Cielo. La secta antigua del incienso purificador residía en la nación del reino de la joya celestial. Solía ser de linaje emperador inmortal con una larga historia. En el comienzo de la era del emperador, el emperador inmortal Mindren imperiosamente estaba en el pico y creó una secta y lo llamó incienso purificador. Desafortunadamente, después de millones de años, no pudo soportar la prueba del tiempo y su naturaleza implacable. La secta ya no era del emperador inmortal, que podía gobernar la tierra en la vejez. No importa lo difícil que lo intente, no podría reavivar la antigua gloria ni detener su muerte implacablemente lenta. Anciano, no es bueno, un mortal dijo que quiere que lo aceptemos como el principal discípulo. Un discípulo se apresuró a informar al primer anciano de la secta del incienso purificador cuando salía. Patéalo de la montaña. Sin dar una mirada, el primer anciano proclamó. ¿Por qué denunciarías una cosa tan pequeña? Un mortal que quiere ser el principal discípulo de nuestra secta. ¡Qué broma! Un discípulo principal es el mismo que el protegido del maestro de secta. Uno con la mayor posibilidad de convertirse en el futuro maestro de secta. Por supuesto, cuando el maestro de la secta no estaba presente, entonces el primer anciano todavía podría ocuparse personalmente de estos asuntos. Pero fue recomendado por Sanguirie. El discípulo tartamudeó. Sanguirie. Alzando las cejas, el primer anciano dijo desgraciadamente. ¿Fue sobornado por el licor? ¿Es por eso que recomienda a este mortal? Sanguinie solía pertenecer a la secta, pero la secta no quería reconocer a este miembro. Aunque el nombre sonaba muy heroico, este nombre había hecho que la secta perdiera toda dignidad. Sanguinie tenía 3 buenas cualidades para él. Era muy bueno en gastar dinero, mentir y engañar en los burdeles. Por eso lo llamaron Sanguinie. 2. No había cultivado ningún método hasta el final, pero tenía un gran trasfondo dentro de la secta. Se rumorea que él era el hijo bastardo del último maestro de la secta. Por eso, cuando murió el último maestro de la secta, pidió al actual que cuidara de Sanguinie. También hubo otro rumor de que Sanguinie era un bastardo, pero un bastardo del maestro de secta hace 2 generaciones. Pero debido a que el anterior maestro de secta le debía un gran favor, no tuvo más remedio que aceptar este desenfoque y, a regañadientes, cuidar de Sanguinie. Antes de que falleciera el maestro de secta, también pidió al actual maestro de secta que cuidara de Sanguinie. No importa quién fuera su padre, la secta entera y su escalón superior no tenían amor por el viejo y las palabras poco halagadoras con respecto al carácter de Sanguinie o el cuidado de los rumores en el mundo. Toda la secta, desde los ancianos hasta los discípulos más pequeños, no dio la bienvenida a este anciano sin ningún cultivo. Entonces, ¿qué pasa si es la recomendación de Sanguinie, patearlo? El primer anciano gritó por molestia. Su mañana y buen humor fue arruinado por este evento. Pero él dijo que tiene el antiguo orden de incienso purificador de Sanguinie.
El discípulo tartamudeó una vez más por temor. El antiguo orden del incienso purificador. Después de oír estas palabras, la expresión del primer anciano se oscureció. Tras una tranquila contemplación, ordenó rápidamente: reúna a todos los ancianos y diga al mortal que espere fuera de la gran cámara. La secta del incienso purificador tiene un total de 6 ancianos. Después de escuchar las 4 palabras antigua orden del incienso purificador, los otros 5 rápidamente llegaron a la reunión. El patriarca original de la secta fue el emperador inmortal Minren, que dejó atrás 3 órdenes. 2 han sido recordados a la secta, pero el tercero había caído en manos de Sanguirie. Fuera de la petición del último maestro de secta de cuidar de Sanguirie, la segunda razón por la que los ancianos eran indefensos contra Sanguirie era porque poseía la última orden. La orden representó al emperador inmortal Minren. El poseedor podía pedir cualquier cosa de la antigua secta del incienso purificador. Sentado en la gran cámara de la secta antigua del incienso purificador, mientras contemplaba la elusiva estatua cubierta por un humo dorado, Li Qiye no pudo evitar recordar muchas historias del pasado. La estatua del emperador inmortal Minren se mantuvo firme en el punto más alto. Aunque pasaron muchos años, la estatua todavía llevaba un aura antigua, aparentemente capaz de perforar los 9 cielos. Los espectadores no podían sino adorar la mera vista. Era como si el emperador estuviera todavía delante de ellos. Li Qiye no sabía cómo describir sus sentimientos mientras miraba fijamente a esta estatua. El emperador estaba muerto, pero Li Qiye seguía vivo. Para siempre lo estará. Aunque había logrado su objetivo y recuperado su cuerpo, todos sus antiguos conocidos han desaparecido lentamente en la bruma del tiempo. Li Qiye recordaba cuando la era de los Min antiguos estaba llegando a su fin y la era de los emperadores había comenzado. Su alma estaba todavía atrapada en el cuerpo del cuervo oscuro en ese momento. Esta era la época en que recuperó temporalmente su cordura del control de la gruta del demonio del cielo después de una eternidad de luchas. Cuando conoció al emperador Minren por primera vez, Minren era todavía un niño pequeño que estaba enamorado de las artes marciales y no tenía conocimiento de gran cultivo. El tiempo transcurrido entre ahora y cuando llevó a Inmortal Minren al mundo de la cultivación ya era de unos pocos millones de años. Muchas generaciones de expertos aparecieron y desaparecieron entre el misterioso océano del tiempo. Inadvertidamente mirando el palo de madera coloreado de obsidiana junto al altar debajo de la estatua, Li Qiye no pudo evitar, pero se rió levemente de la vista. No podía creer que el palo todavía existiera después de tantos años. Él hizo gran uso de él en el pasado para disciplinar a ese grupo de niños enérgicos, incluyendo al emperador inmortal hasta que lloraron por su padre y su madre. En este momento, los 6 ancianos de la secta antigua del incienso purificador fueron reunidos. Aunque eran viejos, su energía de la sangre era todavía tan evidente como el arco iris, con las luces brillantes que rodeaban sus cuerpos. A pesar de que la secta del incienso purificador se había reducido, todavía era del linaje emperador inmortal. Si los ancianos aceptaran los títulos del reino de Dios celestial, entonces todos ellos serían héroes nombrados. En este momento, los ojos de los 6 ancianos se fijaron en Li Qiye, con la intención de desentrañar sus secretos. Sin embargo, Li Qiye se mantuvo tranquilo mientras estaba sentado en silencio a través de la atmósfera incómoda. Antigua orden del incienso purificador. Finalmente, el primer anciano preguntó gravemente. La orden era extremadamente importante porque era un objeto dejado por el emperador inmortal fundador. Li Qiye abrió lentamente la palma de la mano para revelar la antigua orden. Se sorprendió cuando Sanguirie lo llevó al pueblo debajo de la montaña de la secta y luego corrió al burdel. Antes de irse, casualmente lanzó la orden a la mano de Li Qiye. Era increíble que una persona como el anciano tuviera la antigua orden. En el pasado, cuando Li Qiye estaba atrapado dentro del cuervo oscuro y cuando Minren llevaba la voluntad del cielo, dio las 3 órdenes antiguas a Li Qiye. Más tarde, Li Qiye les dio a diferentes personas. Después de 1.000.000 de años, Li Qiye miró nostálgicamente a la actual orden. En el pasado, no los necesitaba, pero hoy no tenía otra opción que utilizar su poder. Los 6 ancianos pasaron alrededor de la orden mientras la examinaban cuidadosamente para confirmar que era auténtica.
La verdad era que la secta había querido requisar la orden, pero no tenían forma de forzarla desde la mano de Sanguirie. Sabía que la orden era igual a otra vida. Por lo tanto, se aferró a ella con su vida querida. ¿Quién habría predicho que caería en manos de un mortal sin reputación? ¿Dónde está Sanguirie? El primer anciano preguntó fríamente. Él, en realidad, no amaba a Sanguirie, una persona que solo podía gastar dinero, mentir y jugar con las mujeres. Para él, no importaba si era el hijo del maestro de la secta. Fue al burdel de Kuijón. Li Qiye respondió con calma. Las sombras aparecieron sobre las 6 caras de los ancianos. A pesar de que no le gustaba, el pensamiento de alguien de la secta honorable visitando el burdel más famoso y popular dentro de un radio de 1000 millas les dio gran vergüenza. Y no era como si fuera la primera vez que lo visitaba. A pesar de que estaban enojados dentro y no sabían cómo liberarlo, solo podían desear que un jugador tan notorio no formara parte de la secta. ¿Cuál es tu demanda? Un anciano diferente preguntó en voz alta. No sabían el método que él empleaba para obtener la orden. Sin embargo, la verdad era la verdad y la orden delante de ellos definitivamente no era falsa. He oído que la principal posición de discípulo para la secta todavía está desocupada. Además, ya que Sanguinie recomienda mis talentos con tanto fervor, no tengo más remedio que desear esta posición. Li Qiye proclamó lentamente. Después de oír su respuesta, los 6 ancianos comenzaron a maldecir a Sanguinie. Ese maldito bastardo, ¿qué derechos tenía él para recomendar a alguien que fuera el principal discípulo de la secta? Era una posición extremadamente importante. La secta tuvo que seleccionar cuidadosamente a la persona. De lo contrario, el lugar ya estaría ocupado. No uses la posición de principal discípulo como una broma. Un anciano habló con fría intención. Lo sé. Li Qiye calmadamente y lentamente enunció sus palabras sin temor. Pero la persona que lleva la orden tiene el derecho de exigir cualquier petición. Esta es la regla establecida por el emperador inmortal Minren. ¿Qué pasa si usaste un método socavado para obtener esta orden? El primer anciano intervino con una declaración amenazante. Esta posición no era algo que se pudiera bromear o dar sin pensar. Li Qiye respondió de manera caballerosa. Yo entiendo el temor de los ancianos de que yo podría haber usado estratagemas demoníacas para quitar la orden de las manos de Sanguirie. Sin embargo, si ustedes no confían en mí, pueden mandar gente al burdel Kuijón para confirmación. Los ancianos lloraban de dolor en el fondo de sus corazones cada vez que oían la palabra burdel Kuijón, pero no tenían otra opción que enviar discípulos para confirmar la verdad. Un momento después, un discípulo confirmó las palabras de Li Qiye. Hizo todo lo posible para dejar de lado información sobre la disposición alegre y débiles de Sanguinie con las chicas, o los ancianos se volverían locos. Por poco que pudieran ser, los ancianos tenían que seguir las reglas dadas por el patriarca. Incluso si la secta del incienso purificador ha caído, su linaje todavía era del emperador inmortal. Por lo tanto, no deshonrarán la reputación dejada atrás. Trae el espejo de la verdad. El espejo de la verdad brilló en el cuerpo de Li Qiye. Todo mortal que quiera unirse a una secta para fines de cultivo, debe ser juzgado por el espejo. Probó el físico, la rueda de la vida, y el palacio del destino. En el espejo, el reflejo de Li Qiye apareció. No era más que una sombra nebulosa e inestable que podía salir en cualquier momento. Detrás de su cabeza apareció un halo de sangre ilusorio, mientras la parte superior tenía una luz radiante. Sin embargo, ambos eran extremadamente débiles. El físico es de un mortal. La rueda de la vida es la vida de un mortal. El palacio del destino es también el destino de un mortal. El discípulo reportó los hallazgos del espejo de la verdad sobre los talentos innatos y la condición física de Li Qiye. Cada persona tenía un físico, rueda de la vida, y el palacio del destino. El físico afectó directamente a la fuerza física. Rueda de vida indicó la longevidad de uno. Y el palacio del destino mostró su talento innato para el cultivo. Sin embargo, Li Qiye, con su mortal físico, mortal rueda de vida, y mortal palacio del destino, había silenciado a los ancianos. Era el hombre más común. La secta podía salir a la calle y tomar a cualquier plebeyo de la calle con las mismas características. Sí.
¿Quieres ser el principal discípulo de la secta antigua del incienso purificador? Por lo menos necesitas un físico Xiantian, sin mencionar a un físico rey, físico santo. Su rueda de la vida también tiene que ser alrededor de la misma. Sus habilidades no son aptas para esta posición. El primer anciano directamente lo rechazó. Soy consciente. Li Qiye no quería pensar demasiado y hablar casualmente. Pero todavía quiero ser el discípulo principal. Tú. Después de oír esas palabras, los ancianos fueron extremadamente agravados. Esta persona no está calificada para ser un discípulo normal, mucho menos el discípulo principal. Esta es la más irrazonable de las solicitudes. Confío en que los descendientes del emperador inmortal no renuncien a sus palabras ni violen la regla ancestral, trayendo vergüenza a la secta y el linaje. Li Qiye jugó con la orden en su mano y habló lentamente. Si esta orden fuera a caer en manos de otro, el resultado sería inimaginable. Al oír esto, las expresiones de los 6 ancianos se congelaron. El primer anciano lo miró y respondió fríamente. Incluso, si tal cosa sucedió, cualquiera que quiera ser el discípulo principal de nuestra secta tiene que ser probado en todos los aspectos. Esto va desde su origen hasta su trasfondo, así como sus talentos innatos. De lo contrario, la secta no permitiría un candidato no calificado. Ese es tu problema. Li Qiye miró fijamente a los 6 ancianos y dijo, sí, ¿crees que una secta diferente me envió para robar la herencia de tu emperador inmortal? No tendría que convertirme en el principal discípulo. Por el orden de la virtud, solo puedo pedir por ellos, no hay necesidad de molestarse en convertirse en el primer discípulo. Usted debe saber esto mejor que yo. Si quisiera dañar a la secta, con el poder de esta orden, no sería una hazaña difícil. Las palabras de Li Qiye hicieron que los ancianos se miraran. Aunque eran un poco ambivalentes, pero no confiaron completamente en Li Qiye. Él no está exactamente sin razón. El anciano Cao, uno de los 6 ancianos, respondió lentamente. Si la orden sigue vagando por fuera, no sería un peligro oculto para nosotros. No podemos rechazar a nadie con la orden. Podríamos aceptar su petición. HMPH, este asunto no se puede tomar a la ligera. El primer anciano contestó fríamente. Desde el pasado hasta ahora, el discípulo principal siempre ha sido el discípulo principal bajo el maestro de la secta. Ya sea que aceptemos o no, debemos preguntar a la opinión del maestro de secta sobre esta decisión, y luego tomar una decisión más tarde. Otro anciano reflexionó sobre la declaración. Tiene sentido, al final el primer discípulo sería el discípulo directo del maestro de la secta. Los demás ancianos estuvieron de acuerdo. Envía una carta al maestro de secta. Después de que los 6 ancianos debatieron, el primer anciano inmediatamente ordenó. La carta llegó al maestro de secta Su Yongguang solo por un poco, pero los 6 ancianos inmediatamente recibieron una respuesta. Y la respuesta fue que el maestro de la secta permitió que Li Qiye se convirtiera en el primer discípulo, haciéndolos extremadamente sorprendidos. Verdaderamente increíble. El maestro de secta es demasiado temerario. El primero leyó la carta 3 veces, y confirmó que no había malinterpretado, y gritó airadamente. Hermano Gu, si el maestro de la secta estaba de acuerdo, ¿por qué seguimos debatiendo? Al final el discípulo principal sigue siendo el discípulo directo del maestro de la secta, y la elección está en la mano del maestro de la secta. El anciano Cao persuadió con sus palabras. El maestro de secta está siendo demasiado temerario. Otro anciano sacudió la cabeza y suspiró. El anciano Cao sonrió con fuerza. Así sea, no tenemos otra opción. En última instancia, si pudiéramos recuperar la orden, entonces habríamos hecho un gran servicio a la secta. 3 días después de honrar a los antepasados, te convertirás formalmente en el principal discípulo de nuestra secta. El primer anciano, aunque muy descontento, logró gruñir una respuesta. Li Qiye seguía sentado, sin dejar rastro de sorpresa. Solo se rió en voz alta. Convertirme en el discípulo principal debe garantizar un arma o 2 para mi seguridad personal, ¿verdad? Al ver su confortable estado bajo una fuerte presión, todos los 6 ancianos se sorprendieron. Al final, el chico solo tenía 13 años, pero su actitud calmada se asemejaba a un tirano que dominaba un campo, teniendo todo bajo su control. ¿Cómo podría un mortal como él tener un espíritu tan valiente? El primer anciano miró a Li Qiye, sacudió la cabeza y le dijo,
Aunque te aceptamos como el principal discípulo, solo podemos darte un arma normal. Si deseas un tesoro formidable o una ley del mérito del emperador inmortal, tendrías que aportar bastantes méritos a la secta. Li Qiye sonrió. Su objetivo no era ciertamente una ley del mérito del emperador inmortal o una técnica sin par. Su objetivo verdadero era el palo de madera negro que yacía en el pedestal. Volviendo su mirada hacia el palo, Li Qiye continuó. Bien, quiero ese palo de madera. Ese palo de madera. Los 6 cuerpos de los ancianos se tambalearon sorprendidos. El palo solo se utilizaba para recoger las cenizas después de una quema ceremonial para honrar a los antepasados. Siempre había estado allí y nadie tenía ningún interés en ella. Los ancianos pensaron que Li Qiye pediría tesoros usando su nuevo estatus, pero simplemente quería un palo de madera. Esta petición estaba fuera de sus expectativas. Li Qiye dijo con facilidad. Como soy el discípulo principal, mi posición es digna de respeto. El palo pertenece a la Gran Cámara, y esta es la Gran Cámara ancestral de toda la secta. Su simbolismo representa el poder de la secta antigua del incienso purificador, por lo que es digno en relación con mi posición actual como el principal discípulo. Después de escuchar la lógica continua de Li Qiye, los 6 ancianos miraron a su alrededor con los ojos abiertos. Pensaron para sí mismos, este mocoso idiota y ese maldito playboy sanguíneo definitivamente pertenecen juntos. Así como un buey busca otro buey, un caballo encontraría otro caballo. 1. Así sea, te daremos este palo. El primer anciano estaba feliz de darle a Li Qiye este inútil palo, si eso significaba que ya no tenía que escuchar su blasfemia incesante. Para él, esta cosa era solo un bastón de madera regular para mover las cenizas. Podría darlo también a Li Qiye, para que no tuviera que escuchar a sus divagaciones. Muchas gracias a los honorables ancianos. Li Qiye esperaba ansiosamente esas palabras. Antes de que sus palabras terminaran de salir de su boca, sus manos ya estaban sujetando el palo. Esta acción a los ojos de los 6 ancianos fue vista como muy ingenua. Guairen, llévalo a su cuarto de descanso. Finalmente, un anciano se impacientó y le dijo a un discípulo cercano que enviara a Li Qiye. Los acontecimientos de hoy habían puesto mucho énfasis en los 6 ancianos, un derroche que se convierte en el discípulo principal de la secta antigua del incienso purificador. Incluso si la secta había pasado mucho tiempo desde sus días de gloria, no era lo suficientemente destituido como para aceptar una basura de un ser humano como el principal discípulo. Dirigido por el discípulo, Li Qiye se acercó a un solo pico solitario. No era pequeño. En la parte superior de él se estableció una pequeña villa del tamaño de 36.000 metros cuadrados. La villa había sido abandonada durante mucho tiempo, rodeada de malezas y plantas silvestres. A pesar de que está lejos de todo, sigue siendo una parte de la secta antigua del incienso purificador. Al abrir la puerta, el discípulo inmediatamente dijo: Menor Disi, no. Discípulo mayor, este lugar será tu hogar a partir de ahora. Solo habló 2 palabras, pero rápidamente se dio cuenta de su error. Basado en el tiempo en que Li Qiye se unió a la secta, Li Qiye fue su discípulo menor. Sin embargo, debido a que él era el discípulo principal, cualquier persona dentro de la tercera generación, no importa cuán joven o viejo, tendría que llamarlo discípulo mayor. Li Qiye miró a este astuto discípulo, y miró a su alrededor y luego asintió con la cabeza. Este pico lejos de todo es un buen lugar. Además, es muy apropiado con su nombre, pico solitario. El discípulo dijo sonriendo. Miró a Li Qiye unas cuantas veces, luego finalmente habló. Serás el maestro de este pico en el futuro. La verdad es que, según las reglas de la secta, el primer discípulo tiene derecho a vivir en un pico más cercano al centro. La secta poseía muchos picos, y el primer discípulo podía elegir cualquier pico para sí mismo. Pero la mayoría de los principales picos de la secta estaban ocupados. Además, los 6 ancianos estaban descontentos con Li Qiye. Por lo tanto, fue exiliado a este lugar lejano lejos de cualquier pico principal. Los picos principales situados cerca del centro contenían esencia más gruesa del mundo que las montañas colaterales y los picos inferiores. Este lugar estará bien, Li Qiye proclamó naturalmente. No era un hombre mezquino en cuestiones tan triviales. Antes he traído todas las necesidades diarias al discípulo mayor.
Este discípulo menor manejó los asuntos con facilidad y experiencia. Después de cuidar de todos los elementos necesarios para las actividades diarias, él dijo cortésmente: si necesitas algo más, solo ven a la zona exterior para encontrarme. ¿Cuál es su nombre? Antes de que el discípulo se fuera, Li Qiye preguntó casualmente. El discípulo se sorprendió por la repentina pregunta. No le gustaba mucho Li Qiye. Sus talentos le faltaban hasta el punto de que no sería aceptado como un discípulo regular aquí. En la cámara anterior, las acciones de Li Qiye causaron que otros se sintieran estúpidos. Pero el actual Li Qiye, que era tranquilo y natural, hizo que este discípulo se sintiera perplejo en su interior, y no sabía si Li Qiye estaba loco o pensaba en todo de antemano. Discípulo mayor, el nombre de este discípulo menor es Nan Weiren. Soy un cuidador del patio exterior. Este discípulo recuperó rápidamente su ingenio y respondió a Li Qiye. Mi nombre es Li Qiye. Li Qiye asintió con suavidad. En los últimos millones de años, los que sabían su verdadero origen y nombre podían contarse con los dedos de las manos. Después de la salida de Nan Weiren, Li Qiye no se quedó inmóvil. Comenzó a limpiar el patio y arregló toda la montaña. Después de completar la tarea a un nivel aceptable, la montaña desierta se parecía más a una casa. Li Qiye hizo todo de una manera sistemática y ordenada, lenta pero constante. Si algún transeúnte accidental fuera testigo de sus acciones de limpieza, no creerían que tenía solo 13 años. Después del tedioso trabajo, el cielo se oscureció lentamente. Li Qiye se sentía cansado y hambriento. Se sentó lentamente frente a la villa. Respirando profundamente, sacó el palo de madera que la gente usaba para mover las cenizas que ahora colocan por su cintura y lo observó cuidadosamente. Sus recuerdos lentamente volvieron a él, haciéndole tener una sonrisa amarga. El mundo creía que si un emperador inmortal lograba llevar la voluntad del cielo, ellos verdaderamente llegarían a ser inmortales. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿dónde estaban el emperador inmortal Minren, el emperador inmortal Tunri, y todos los cultivadores sin igual de cada época? ¿Dónde estaba su final? Li Qiye lentamente recuperó su compostura. Quitó el polvo y la ceniza del palo. El palo finalmente reveló su forma real. Era un palo que medía 1 metro. Después de ser embebido en el fuego durante miles de años, todavía conservaba su forma original sin defectos. A los ojos de otras personas, sin embargo, esto era solo un palo de madera regular sin elementos mágicos. Li Qiye susurró mientras limpiaba suavemente el palo de madera. Palo de serpiente castigadora. Con este palo de madera en la mano, sus recuerdos causaron una emoción inexplicable. Ese día, cuando Minren estaba sin la voluntad del cielo, Li Qiye, como el maestro de este futuro emperador inmortal, había enseñado a un grupo de niños que sería el apoyo leal a Minren. Como él quería prepararlos bien, tomó específicamente el palo de serpiente castigadora del bosque de demonios. Aquellos adolescentes que pisotearían los 9 mundos bajo sus pies eran todos víctimas de este palo. Después de concluir su entrenamiento, dejó el palo allí en la secta del incienso purificador, y allí ha permanecido hasta ahora. Agarrando el palo con fuerza, Li Qiye se sumergió aún más en sus recuerdos. Escapar de la gruta del demonio inmortal tuvo éxito, y finalmente recuperó su cuerpo y alma del control del cuervo oscuro. Pero el tiempo no fue misericordioso. Todos los que solían ser sus amigos y familias como el dios de la alquimia, el emperador inmortal Xuexi, el emperador inmortal Minren, incluso el ilustre rey dragón negro que sobrevivió 3 eras han dejado este mundo. Al comienzo de la era desolada, él era solo un pastor joven. Para encontrar una oveja perdida, entró en la gruta y fue encarcelado por la gruta del demonio inmortal, se vio obligado a seguir la trayectoria imaginada por su amo en su cuerpo de cuervo de era en era. En ese momento, Li Qiye estaba muy asustado. Incapaz de resistir, voló sin descanso a través de los entierros prohibidos, viajando a través de las 9 tierras, a través de los 9 mundos y al final, aún no tenía más remedio que regresar a la gruta del demonio inmortal. Sin embargo, debido a esto, había experimentado los innumerables peligros y misterios del mundo. Había pisado tierras por las que hasta un imbatible paragón virtuoso se desviaría. Su voluntad, consumida por las dificultades a lo largo de las eras, se hizo inamovible.
Desde entonces, no estaba dispuesto a convertirse en un esclavo inmortal de la gruta del demonio inmortal. Formuló un gran plan para cortar todos los sellos espirituales inmortales y las formaciones dentro de su alma, para escapar del cuervo oscuro, por su propia libertad y recuperar su cuerpo. Continuamente condujo a todos los genios en el camino del cultivo. Los mejores de estos jóvenes fueron capaces de luchar en el camino sin igual, bajo el cielo, para obtener la voluntad del cielo. Pero hoy, cuando Liquille regresó a su viejo cuerpo, y volvió a ser humano, todos sus amigos pronto lo dejaron, tomando su último y profundo aliento para olvidar su dolor. Ha fortalecido una vez más su determinación de destruir todos los obstáculos y penetrar las almas de aquellos en la gruta del demonio inmortal. La noticia de que Liquille se convirtió en el nuevo discípulo principal rápidamente viajó a través de la secta. Los escalones superiores eran infelices, pero no podían hacer nada con respecto a este asunto debido a la antigua orden de incienso purificador. Una persona inútil como Liquille solo tuvo suerte, eso fue todo. Por otra parte, la tercera generación estaba extremadamente irritada. El discípulo principal habría venido originalmente de uno de ellos. Tendría que ser el que tuviera las mayores contribuciones, así como pasar todas las pruebas dadas por los ancianos. No solo eso, sino que también sería bendecido con las enseñanzas del maestro de la secta, mientras que él ha estado expuesto a las técnicas del nivel del emperador. En última instancia, lo más probable es que se convierta en el maestro de secta en el futuro también. En la situación actual, nadie en la segunda generación de discípulos fue elegido. Esto significaba que el discípulo principal sería definitivamente elegido entre los discípulos de tercera generación. Los que se rebelaron más fueron los discípulos más dotados con las más altas aptitudes y orígenes. Se sintieron engañados por Liquille. Así, la conmoción en la secta era caótica. Un mortal con un físico mortal, mortal rueda de vida y mortal palacio del destino no tiene derecho a ser el discípulo principal. Algunos genios declararon con enojo: él es la mayor desgracia para nuestra secta. ¿Quién puede culparlo por obtener el antiguo orden del incienso purificador? Incluso los ancianos lo han aceptado. Algunos de los genios más viejos lamentaron, pero solo pudieron aceptar la situación. HMMPH, él es solo el discípulo principal por ahora. Uno sin talentos y fuerzas no puede competir por el asiento del maestro de secta. ¿Quién va a decir que el discípulo principal será el próximo maestro de secta con certeza? Los discípulos más arrogantes y seguros hablaron fríamente. Si no sabe lo correcto y lo incorrecto, no me importaría enseñarle un poco. Pero, incluso cuando Liquille realmente no tenía la cualificación para competir por el asiento del maestro de secta, todos los discípulos todavía se sentían engañados cuando tenían que llamar a una persona joven inútil como Liquille como hermano mayor. ¿No estaba la antigua orden del incienso purificador en la mano de Sanguille? ¿Cómo cayó en la mano de ese mocoso? Un discípulo curiosamente preguntó. El hecho de que Sanguille poseía la última orden no era un gran secreto. La secta siempre quiso recuperarla, pero Sanguille nunca estuvo de acuerdo. Esta es la razón por la cual todo el mundo estaba perplejo acerca de su posesión por Liquille. Jeje, he oído que este mocoso tiene algo de ingenio, no sé cómo engañó al viejo pervertido. Otro discípulo respondió fríamente. Escuché que cuando los ancianos ordenaron a la gente que confirmara este asunto, Sanguille se estaba divirtiendo en el burdel. Podría muy bien ser que el mocoso lo invitó a jugar tanto que él quiso negociar por la orden antigua. Aquí, este discípulo frunció el ceño y sintió náuseas. Así que él y ese anciano pervertido eran del mismo tipo. Escuchando esta historia, los otros discípulos exclamaron despectivamente: ¡ah! A pesar de que se rumoreaba que Sanguille era un hijo de cierto maestro de secta, pero la secta entera no recibió a un viejo tan pervertido que solo sabía gastar dinero y engañar. Especialmente los discípulos de la tercera generación, no lo respetaron ni siquiera un poco. Si no fuera por la voluntad del último maestro de secta, entonces habría sido expulsado de la secta. Si Liquille y Sanguille eran del mismo tipo, entonces encontrarían a Liquille aún más desagradable. Pero 3 días no han pasado, y Liquille no ha saludado al antepasado. La secta recibió una invitación de la Puerta del Demonio de los 9 Santos. ¿Qué? ¿La Puerta del Demonio de los 9 Santos quiere probar a Liquille?
Después de recibir la noticia, los 6 ancianos se sorprendieron. Uno de los ancianos se volvió cada vez más paranoico. Lamentablemente, han escuchado la noticia tan rápido. Solo se convirtió en el discípulo principal recientemente y ya quieren probarlo. Otro anciano continuó. Parece que quieren escapar de la promesa del pasado. Una basura como Lee Qiye nunca pasará la prueba. Es por eso que quieren forzar y acelerar el asunto. Ya no tenemos elección. El primer anciano habló a regañadientes. En este momento, la puerta del demonio de los 9 santos gobierna un país entero. No podemos compararnos con ellos, y por lo tanto, no podemos negociar nada diferente. Sus palabras hicieron que todo el mundo cayera en silencio. En el comienzo de la era del emperador, su secta era invencible. Su reputación embriagó a los 9 mundos. Su fuerza gobernaba un reino antiguo. Todas las sectas estaban sometidas a su poder. Ninguna existencia en el mundo entero podría haber sido una amenaza a la posición de la secta antigua del incienso purificador. Sin embargo, con el paso del tiempo, las viejas glorias habían desaparecido. Ya no tienen el poder de controlar un país regular, y mucho menos un reino antiguo. Perdieron el privilegio de conceder títulos a sus seguidores como héroe nombrado noble real. ¿Qué hacemos ahora? Otro anciano preguntó. Todos los ancianos sabían que un mortal como Lee Qiye no tenía ninguna posibilidad de pasar el examen de la puerta del demonio de los 9 santos. Cura a un caballo muerto para que viva, no hay otra opción. Otro anciano respondió. Si de alguna manera lo logra, entonces estaríamos en la ley con la puerta del demonio de los 9 santos. Si este fuera el caso, entonces la secta de Dios celestial y el reino de la joya celestial no se atreverían a mirarnos hacia abajo. Hacia un sueño tan imposible, los 6 ancianos solo podían reírse con fuerza. Pero no importa que, todavía tenían que probar. Lee Qiye estaba esperando en su villa hasta la ceremonia del antepasado, pero Nanguairen se acercaba. Discípulo mayor, los ancianos te llaman en la gran cámara. Rápidamente se acercó a Lee Qiye. Algo importante sucedió. Nanguairen estaba un poco sorprendido pero no ocultó nada. Él asintió y dijo. No le voy a mentir, honorable hermano. La puerta demonio de los 9 santos nos envió una invitación. Hizo una pausa durante un segundo y miró a Lee Qiye, luego continuó. He oído que Prometida quiere probar tus habilidades. Puerta demonio de los 9 santos. Lee Qiye repentinamente recordó un viejo recuerdo cuando oyó este nombre. Nanguairen pensó que Lee Qiye no sabía de esta secta así que rápidamente explicó. La puerta del demonio de los 9 santos es una de las sectas más grandes del gran territorio medio. Ellos gobiernan el país Viejo Ox, con los derechos de otorgar títulos. Nuestras 2 sectas solían tener una relación amistosa y cercana juntos. El patriarca original de la puerta del demonio de los 9 santos se llamaba Paragón Virtuoso 9 Santos. Fue el general número 1 bajo nuestro emperador inmortal Minren y lo siguió para barrer a través de los 9 mundos. Cuando gobernábamos sobre un reino antiguo, incluso la puerta del demonio de los 9 santos debía rendirnos tributo. He oído hablar de la secta. Lee Qiye sonrió suavemente. Por supuesto que sabía de la secta, y también había conocido a Paragón Virtuoso 9 Santos. Durante los primeros tiempos de la era de los emperadores, debido a la trayectoria del Dao de Minren, Lee Qiye pasó tanto tiempo y energía para atrapar a este monstruo demoníaco llamado 9 Santos, forzándolo a ser el protector de destino de Minren. ¿De dónde ha salido esta prometida?, preguntó Lee Qiye. Nanguairen respondió. De las leyendas, cuando nuestro patriarca aceptó la voluntad del cielo y se convirtió en el emperador inmortal. Paragón Virtuoso 9 Santos tenía un pacto con nosotros. Si su descendiente principal era una hembra, mientras que el nuestro era un varón, entonces nos convertiríamos en unidos por ley. Deteniéndose por un momento, suspiró abatido. En ese momento, ellos estaban subiendo alto. Creo que en el pasado, el viejo pollo tenía una discípula. Después de escuchar, Lee Qiye silenciosamente murmuró una vez más mientras recordaba su pasado. Sin embargo, se había olvidado de él después de caer en su sueño profundo. No era una cuestión de gran importancia. ¿Qué dijiste, hermano mayor?, preguntó Nanguairen desde que no lo oyó. Nada. Así que su principal descendiente ahora es una mujer.
Se sabe que entre los dos de nuestras sectas, no ha existido relaciones en ley durante mucho tiempo. En esta época, su principal descendiente es de hecho una mujer. Hizo una pausa para mirar la expresión de Li Qiye. También me entero de que su descendiente, Li Xuanqian, tiene un físico rey innato. Al escuchar la historia de Nan Guairen, Li Qiye lo había entendido todo. Naturalmente, la puerta del demonio de los 9 santos no quería casarse con un descendiente con tal aptitud y potencial para un discípulo en una secta en declive. Eso hace las cosas un poco más interesantes. Li Qiye se rió ligeramente. Nan Guairen miró sorprendido al tranquilo Li Qiye. Se sentía extraño que un chico normal a la edad de 13 años pudiera enfrentarse a todo como un noble real que había pasado por numerosas pruebas. Si fuera alguien más, después de haber oído a Nan Guairen, se sentirían ansiosos y asustados. Pero Li Qiye fue totalmente opuesto, y siguió su actitud indiferente. Nan Guairen te ha informado de la situación actual. El primer anciano preguntó fríamente una vez que Li Qiye entró en la cámara ancestral. A decir verdad, los 6 ancianos definitivamente no dieron la bienvenida a un derroche como Li Qiye. Pero debido a la situación actual, esperaban que no fuera tan inútil y que por suerte pueda pasar la prueba de la puerta del demonio de los 9 santos. En este momento, la secta antigua del incienso purificador realmente necesita un monstruo gigante como la puerta del demonio de los 9 santos para estar unidos en ley. Aunque la probabilidad de éxito era extremadamente pequeña, pero todavía querían probar. Honorable anciano, entiendo completamente. Li Qiye sintió ligeramente con la cabeza. Bueno. Mientras puedas pasar la tribulación, te recompensaremos generosamente. El primer anciano dijo con una voz fría, como para burlarse del tranquilo comportamiento de Li Qiye. Li Qiye sonrió elegantemente y dijo cortésmente. Estoy muy dispuesto a ir a la prueba, pero tengo 3 condiciones. Insolente. Uno de los ancianos gritó. ¿Usted se atreve a negociar frente a los ancianos? Cualquier otro discípulo tendría miedo de enfrentarse a la ira de los ancianos, pero Li Qiye solo se burló ligeramente. Ancianos, no se enojen. Si realmente pasara las pruebas, sería una gran contribución a la secta. El trabajador debe ser recompensado, ¿no? Debe ser un hecho que yo tendría ciertas condiciones dada la peligrosa tarea. Entonces espere hasta que haya pasado la prueba, entonces podemos discutirlos. Este anciano era extremadamente infeliz ante la actitud de Li Qiye, por lo que rugió su respuesta. Que así sea. Primer anciano asintió con la cabeza, luego continuó. No te preocupes. Siempre. Y cuando usted pase la prueba, usted es libre de seleccionar cualquier método de cultivo, con la excepción de las leyes secretas de la voluntad del cielo y las leyes del mérito del emperador inmortal. No creo que los demás ancianos tengan objeciones. Los 6 ancianos se miraron y contemplaron la noción. Si de hecho pasa la prueba, entonces la sugerencia del anciano es completamente razonable. Las otras condiciones pueden esperar hasta después de la prueba. Li Qiye finalmente sonrió. Sin embargo, hay una condición que debo declarar de antemano, de modo que habrá tiempo suficiente para la preparación. Una vez que alcance el nivel de físico Yun, necesito una pasta medicinal del grado santo. Después de escuchar la petición de Li Qiye, las caras de los 6 ancianos se volvieron agrias. Ellos gritaron colectivamente al mismo tiempo. ¿Qué tan codicioso puede ser? Li Qiye fingió no oír su fuerte grito y continuó enunciando lentamente cada palabra. Ancianos, el matrimonio entre nuestras 2 sectas es una gran cuestión, así como una enorme contribución. Una pasta medicinal de grado emperador puede ser preciosa, pero siento que es un comercio justo. HMMPH, ¿crees que una pasta medicinal del grado santo es tan fácilmente obtenible? Este anciano era infeliz y resoplaba fríamente. El primer anciano miró a Li Qiye y dijo, si usted tiene éxito, entonces conseguir un pasado del grado santo no es demasiado indignante. Pero ahora mismo, no podemos acomodarlos porque nos faltan ciertos medicamentos eficaces integrales para la receta de pasta santo. Mirando el lenguaje corporal del anciano, Li Qiye secretamente suspiró decepcionado. Estaba pensando demasiado en la secta. En el pasado, su tesoro era ilimitado. Incluso contenía pasta de grado inmortal. La pasta de santo era trivial en comparación. Bien, daré un paso atrás. Quiero el grado más alto de pasta rey.
Esto puedo aceptar, pero la condición es que usted todavía tendrá que tener éxito. Los ancianos se miraron el uno al otro y finalmente el primero admitió. Lee Kille sonrió al primer anciano y dijo, fuera de esto, antes de ir a la puerta del demonio de los 9 santos, tengo otra pequeña petición. Sin saber lo peligroso que será, tengo que aprender algunas técnicas, y 1 o 2 armas defensivas. Por último, usted sigue siendo un poco astuto, y aprovechando esta situación para las ganancias personales. Uno de los 6 ancianos, el anciano Cao, habló con descontento. El primer anciano realmente simpatizó, y asintió con la cabeza. ¿Qué te parece esto? En la secta interior hay técnicas y armas, puedes escoger una cosa. ¿Qué piensan los demás ancianos? A pesar de que los otros ancianos no querían dar cabida a Lee Kille, todavía estaban de acuerdo con el primer anciano. Sabían que la probabilidad de éxito para Lee Kille era casi 0. Incluso si le dieran el arma y la técnica, no aumentaría la probabilidad, pero más es mejor que ninguna. Por lo menos, aumentaría la posibilidad por un poco. Los ancianos están demasiado preocupados, yo no sería tan codicioso. Lee Kille conocía naturalmente los pensamientos de los ancianos, y sonrió tranquilamente. He oído que tenemos una técnica llamada doble hojas invisibles, que se puede aprender a toda prisa. Quiero esta técnica, así como un par de hojas para acompañarlo. ¿Sería aceptable? Los ancianos rodaron sus ojos de sorpresa después de escuchar a Lee Kille. Originalmente pensaban que este niño codicioso pedía técnicas de nivel emperador, pero él quería una técnica tan normal. Doble hojas invisibles, ¿eh? El primero se acarició la barba. Otro anciano respondió rápidamente. Primer anciano, eso es solo una técnica marcial. Es insuficiente. En el mundo del cultivo, incluso la ley más simple del mérito superaría cualquier artes marciales. Este anciano era responsable de las asignaciones de la ley del mérito en la secta, así que él era muy conocedor con respecto a sus manuales. Eso no es problema. Nangwairen, llevar las doble hojas invisibles a su apogeo y darle el mejor par de hojas dobles. El primer anciano estaba contento con esta simple petición. Su opinión de Lee Kille disminuyó de la decisión imprudente de Lee Kille. Uno pensaría que la secta querría dar toda la ayuda que pudieran permitirse para ayudar a Lee Kille, pero en el fondo, todos los ancianos sabían que no importa qué técnicas y armas le dieran, completar la prueba sería imposible. Solo tenían como objetivo minimizar la pérdida de la secta. ¿Tiene alguna otra petición? Al ver que Lee Kille no era codicioso, un anciano estaba satisfecho, y generosamente preguntó, «Este pequeño no necesita nada más en este momento». Lee Kille dijo humildemente, «Bien, vuelve y prepara, partirás en 3 días». Después de su regreso, puede completar la ceremonia ancestral para ascender a su posición. El primer anciano dijo gravemente, «Por supuesto, si pudiera regresar vivo, es decir». Los ancianos tenían grandes dudas. La técnica y las cuchillas fueron traídas al pico de Lee Kille inmediatamente después de que él acabara de regresar por Nangwairen. Estaba satisfecho con las 2 hojas de luna creciente. Las curvas de las cuchillas ocasionalmente brillaban con nitidez. Sin embargo, estos eran meramente de grado mortal y no aptos para cultivadores. No importa cuán afilados fueran los bordes, no se podía comparar con los armamentos mágicos. Después de que Nangwairen se fuera, Lee Kille leyó lentamente la técnica doble hojas invisibles. Cada palabra y cada frase que hablaba se replicaría en su mente. En aquel entonces, cuando aún era el Cuervo Oscuro, aunque había escapado con éxito de la gruta del demonio inmortal, su situación no se estabilizó. A veces todavía se veía afectado por la gruta. Cada vez que se sentía así, se selló inmediatamente y causó que su alma cayera en un sueño profundo. Había pasado muchos años tortuosos en cada época para ir a los lugares más peligrosos y había caído en manos de muchos amos y debía superar muchas tribulaciones. Pero debido a esto, fue capaz de ver muchas leyes de mérito, incluso las leyes de mérito emperador y métodos inmortales, porque tenía miedo de que un día no pudiera controlarse y ser convocado de vuelta a la gruta del demonio inmortal, por lo que siempre quitó todos sus recuerdos sobre los métodos y técnicas que había aprendido, para evitar que caigan en la mano de la gruta.
Sin embargo, el dios de la alquimia e inmortal emperador Xuexi se le ocurrió un misterioso método que permitió a Li Qiye comprender rápidamente las verdades de estas técnicas soberanas en el momento en que las viera de nuevo. En este momento, todo lo que era pertinente para dominar el doble hojas invisibles había sido recordado. Tomando una respiración profunda y comparando el manual en su cabeza contra la versión escrita, encontró que la técnica le faltaba un cierto algo. Esto le preocupaba mucho. En realidad, era normal que las técnicas como las hojas duales invisibles tengan partes faltantes. Al final, no fue suficiente para llegar al ápice. A los ojos de los cultivadores, esto era solo un arte menor. Después de millones de años, en la secta del incienso purificador, no mucha gente realmente aprendió esta técnica. Concentrando su mente una vez más, Li Qiye finalmente entendió las verdades ocultas detrás de la técnica. Sonrió suavemente. A pesar de que su físico, la rueda de la vida, y el palacio del destino eran todos de grado mortal, su conocimiento y fuerza de voluntad estaban por encima de lo que todos los genios eran capaces de. Lo que era aún más importante era que cuando él era el Cuervo Oscuro, sufrió numerosas torturas. Hubo un tiempo en que fue encarcelado durante 10.000 años sin ver el sol, por lo que su fuerza de voluntad fue extremadamente fortificada. Nada podía sacudirla jamás, y ninguna dificultad podría hacerlo retroceder. Le dio una palmadita al manual. Su intento de dominar la técnica había despertado su memoria del pasado. Un secreto que ningún discípulo conoce en la época actual. Ese año, el joven Minren solía practicar la técnica hojas dobles invisibles. Más tarde, cuando se convirtió en un emperador inmortal que gobernó los 9 mundos, recordó esta técnica. Una vez más cultivó con él, perfeccionando lentamente la técnica marcial normal. Por supuesto, esta técnica normal no era comparable a las leyes de mérito del emperador que había creado también, y mucho menos las leyes secretas de la voluntad del cielo. Minren mismo no quería que sus descendientes practicaran esta técnica, tampoco. Así, la técnica yacía latente en la biblioteca de la secta durante milenios. Nadie ha comprendido las verdades ilustres reales detrás de la técnica, moldeada por un emperador inmortal después de la ascensión. Cuando Li Qiye vio a Minren perfeccionando la técnica, se burlaba de él grandemente. Incluso si esta técnica marcial fue cultivada hasta su cima y capaz de matar a los nobles reales, nadie querría usarla. Los cultivadores normales solo pueden ver las cualidades externas, por lo que esta técnica marcial residía en la oscuridad. Incluso después de ser molestado por Li Qiye, el emperador inmortal Minren solo sonrió. Era inesperado que Li Qiye realmente adivinó correctamente sobre el destino de estas artes marciales. Vaciando su mente de pensamientos innecesarios, cogió las hojas duales y comenzó a practicar. Era muy estricto consigo mismo. Movió lentamente cada golpe dentro del manual. Cada swing requería perfección antes de seguir adelante.